En el fin de semana, e impulsado por el recrudecimiento del conflicto Israel-Palestino, en este caso Hamás, porque Hamás no es Palestina, es una derivación de toda la lucha de los palestinos por sus tierras, por el respeto, por su dignidad, por su independencia, frente a la situación de Israel. Pero Hamás es una organización más extrema, que utiliza incluso el terrorismo y que su misión, desde que nació, es desaparecer al pueblo de Israel. Punto. Así lo dicen sus estatutos. Entonces, al recrudecerse el conflicto, sobre todo por los avances en el plan terrestre de ocupar la franja de Gaza de las tropas de Israel, inmediatamente esto tiene un impacto en los mercados y en la economía en sentido general. Dice, bueno, si comenzó esta guerra ya de manera terrible, esto va a tener problemas, y entonces crea un nerviosismo y los mercados comienzan a manifestarse. El petróleo entonces se disparó. El petróleo, que no es el West Texas, que es el que corresponde a la República Dominicana, el que compramos, el Brent, el llamado del Mar del Norte, el Brent, ese se disparó $2.90 y llegó a 90.48. Y el de nosotros, el que compramos, el West Texas, ganó 2.80, es decir, subió $2.80 o 2.80%, como se le quiere llamar, y se disparó a $85.54, casi 86. Entonces, un petróleo que sigue subiendo tiene un impacto directo en las finanzas públicas en la República Dominicana, en la inflación, crea incertidumbre, no ayuda a nuestro país, ni a las autoridades, ni al Banco Central, y a todo el que está involucrado en un esfuerzo, al empresariado, a todo el país, para mejorar, terminar el año con un buen Producto Interno Bruto que haya crecido. Ahora hay un gran debate de si finalmente cómo vamos a terminar, que no vamos a pasar de un 2, que sí que pudiéramos llegar a más. Las autoridades y el Banco Central aspiran y pronostican una mejoría que entienden que se está produciendo y que pudiera, si el trimestre final mejora bastante, llegar a lo que ha pronosticado el Banco Central. Otros economistas entienden que no, que por la situación sobre todo internacional, la situación externa, miren ustedes ahora subida del precio del petróleo, que pudiera seguir en esa línea, pues crea mayores dificultades. Y entonces esto va a influir en el Producto Interno Bruto al final del año. Sin embargo, fíjense ustedes cómo son las cosas de la economía. Los sectores que producen divisas a la República Dominicana, inversión extranjera, el turismo, las remesas, entre otros, han mejorado. Sin embargo, otros elementos como las exportaciones, otros sectores, y la producción en sentido general, hay ahí un desfase, hay una caída, hay una lentitud que la hemos venido observando desde el primer trimestre de este año. O sea, no hemos crecido al llegar a septiembre lo que se pronosticaba. Y a pesar de los impulsos que se le ha dado a la economía, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco Central, por ejemplo, de inyectar miles de millones a sectores productivos. Si eso no se hubiera hecho, imagínense ustedes donde estuviéramos. O sea, a pesar de los estímulos que ha tenido la economía, toda una serie de factores combinados, externos e internos, han impedido que la economía crezca lo que aspiramos o lo que ha aspirado el país. De todos modos, vamos a ver qué pasa, pero si esta guerra
se generaliza, el futuro no está muy claro. Y fíjense ustedes ya lo que se está produciendo, y eso va a seguir creciendo. Ya hay reacciones en algunas partes del mundo de perseguir a los judíos. Es decir, no al soldado ni al que... No, el que es judío. Ahí en Rusia tomaron un aeropuerto para evitar y buscar a los judíos que venían de un viaje de Israel a Rusia. Ese elemento que aconteció en el fin de semana es peligrosísimo. Entonces se va a volver, y es posible que esa sea la consigna lanzada, que eso no haya sido un asunto espontáneo. Entonces imagínense ustedes que en diferentes países comiencen a perseguir a los judíos. Vamos a volver atrás a las grandes persecuciones que hubo de los judíos, que los expulsaron de diferentes partes de Europa. Y fueron, en el caso de Hitler, llevados a la hoguera. Que ahora, precisamente, muchos intelectuales hablan de lo que perdió Europa al expulsar a los judíos. Porque entre la clase judía hay grandes capitalistas, científicos, que por cierto, muchos intelectuales y científicos israelíes o judíos que salieron de Europa expulsados, fueron recibidos con los brazos abiertos en otros países que querían avanzar y se constituyeron esos científicos en elementos fundamentales del desarrollo de esos países donde llegaron. Ahí leía yo un artículo, lo que perdió España con la salida de los judíos. Después se ha querido reivindicar y tratar de corregir lo que se hizo. Hubo un gran científico, no recuerdo cómo se llama, que era matemático, que lo expulsaron, pero después entonces la Universidad de Salamanca, la biblioteca, le puso el nombre de él, porque vivió en Salamanca, de una familia judía que fue expulsada de España. Entonces, ahora vemos que viene los judíos fueron perseguidos desde de Egipto para acá. Ha sido un pueblo errante y la iglesia cristiana en contra de los judíos, persiguieron a los judíos, muchas mentiras, muchas de todo. El judío errante, la famosa leyenda del judío errante, por el tema religioso de que los judíos fueron los que mataron a Cristo, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a volver a eso. Cuando yo vi el tema de Rusia, buscando a los judíos que llegaron de un viaje para molestarlos y atacarlos, en fin, dije, eso no está bien. Y eso puede provocar terribles consecuencias. O sea, miren cómo anda el mundo, qué difícil, ¿eh? Y estas situaciones, su impacto es fundamentalmente en lo social, ciertamente, pero en la economía. Amarrémonos los cinturones, como suelen decir en los aviones cuando hay turbulencia. Pasemos con nuestra señora directora.